A nivel mundial, poco más de la mitad de la población no ha recibido ni siquiera una dosis de ninguna de las vacunas disponibles contra la COVID-19. 4.757.000 personas han muerto desde que inició la pandemia. Y probablemente, para junio de 2022, más de 1 millón de personas más morirá por no tener acceso a los inmunizantes. Y no es que la humanidad no tenga capacidad de producirlas. Actualmente, se producen 1.500 millones de dosis al mes. De seguir este ritmo, para diciembre de 2021, se habrán fabricado 12.227 millones de dosis en todo el mundo. Para inmunizar al 80% de la población del planeta mayor de 12 años, solo se requieren 11.300 millones de dosis. Entonces, ¿por qué las vacunas siguen siendo casi un lujo para más de la mitad de la población del planeta? La respuesta: regir la salud humana por la ley del mercado. Según un estudio de la empresa de análisis e información científica Airfinity, existe un excedente de 1.200 millones de dosis de vacunas, de las cuales 241 millones podrían vencerse a finales de este año. ¿Quiénes poseen este exceso de vacunas? Las potencias mundiales: Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Japón y Canadá. A este número habría que sumarle las 34 millones de dosis vencidas que Estados Unidos ha desechado desde marzo del 2021. Se podría pensar, los países desarrollados donarán vacunas a los países en vías de desarrollo. Durante el G7, Alemania se ha abocado a apoyar el acelerador ACT y la iniciativa COVAX. Así que hemos prometido 2.5 billones de euros de apoyo. Los Estados Unidos proveerá 500.000 de dosis sin ningún tipo de condición. Como G7, seguiremos trabajando para asegurar que la gente sea vacunada alrededor del mundo lo más rápido posible. En junio de 2021, los países del G7 se comprometieron a donar 1.000 millones de dosis de vacunas. Reino Unido se comprometió a donar 100 millones de dosis. Hasta la fecha, ha donado menos de 9 millones. Estados Unidos prometió 580 millones. Ha entregado 140 millones. La Unión Europea prometió 250 millones de dosis. Ha enviado alrededor del 8% de ellas. No obstante, el negocio entre las empresas farmacéuticas y los gobiernos no se detiene. Según programaciones de compras para junio de 2022, a las grandes potencias les estaría sobrando y caducando 2.228 millones de dosis. Con esas vacunas, podría inmunizarse al 41% del 70% meta de los países de ingresos bajos y medianos. ¿Cuántas variantes más de COVID-19 deben surgir antes de que nuestro plan mundial de vacunación sea implementado? ¿Cuántas muertes más tomará antes de que 1.7 billones de vacunas excedentes en posesión de los países ricos sean compartidas con aquellos países que simplemente no pueden acceder a ellas? No es porque no tengamos suficiente, es porque no hay voluntad de distribuir eso que tenemos. El mecanismo COVAX también ha sido relegado a un segundo plano cuando de abastecer a las grandes economías se trata. Este mecanismo se había comprometido a distribuir 2.000 millones de dosis. Sin embargo, la gran mayoría provenía de la India, que paralizó sus exportaciones tras el brote de mayo de 2021. Esta situación dejó a COVAX a merced de las donaciones de las grandes potencias, y las empresas farmacéuticas siguen priorizando sus acuerdos bilaterales con gobiernos y han postergado los acuerdos con COVAX. COVAX está listo para hacer la entrega, pero no podemos entregar vacunas que no tenemos. Como sabrán, acuerdos bilaterales, prohibiciones de exportaciones, nacionalismo de vacunas y diplomacia de vacunas han ocasionado distorsiones en el mercado. Así que hoy le pido a los países que tienen vacunas que donen las dosis que puedan para ayudarnos a cumplir la meta.
Actualmente se han vacunado 3.490 millones de personas en el mundo, aproximadamente el 44% de la población mundial, pero el 73% de esas vacunas se han aplicado solo en 10 países del mundo.